Parecía infranqueable, pero con astucia miles de personas pudieron pasarlo. El telón de acero, como era conocido, no solo dividió a Alemania en dos, sino al mundo. Comunistas y anticomunistas se batían en una encarnizada lucha de miedo y terror conocida como la Guerra Fría. Todo comenzó en 1945. Al declararse a Alemania derrotada, finalizaba la Segunda Guerra Mundial. Berlín fue ocupada entonces por Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. En 1949 surgía la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. El masivo éxodo de los habitantes de la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana hizo que las autoridades dispusieran estrictos controles. Alambres de púas cercaron a los pobladores. Cada vez era más difícil pasar al otro lado. Las conexiones telefónicas también se cortaron entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. El clima se iba enrareciendo. Nadie tiene la intención de erigir un muro, declaró un dirigente en junio de 1961. 2 meses después, una muralla de concreto empezaba a tener forma ante la atenta mirada de los ciudadanos. Como prisioneros en su propio país. La gente aparecía frente a los muros tratando de tener comunicación con sus parientes y amigos del otro lado. Los policías vigilaban permanentemente. La población estaba cada vez más aislada. Como el muro de la vergüenza era conocido en Occidente y en el este lo llamaron Muralla de Protección Antifascista. Esta valla de 160 kilómetros de largo permaneció en pie durante 28 años. Al menos 276 personas murieron tratando de pasarla y más de 3.000 fueron encarceladas en el intento de huir del comunismo. En agosto de 1961, el muro cobra su primera víctima fatal. Un hombre intenta saltar desde su departamento ubicado en Berlín Oriental al pavimento en el sector occidental de la ciudad. 5 días después se da la primera muerte a manos de guardias fronterizos. Un joven de 24 años fue abatido a tiros. Un año después, una imagen conmovió al mundo. Otro joven de 18 años, al querer cruzar, muere desangrado en tierra de nadie después de recibir un disparo. Pese al peligro, muchos se animaron a escapar. Utilizando su ingenio, las fugas más sorprendentes se dieron a través de túneles, un mini submarino, un globo aerostático y un colchón inflable, por citar algunos casos. Los años transcurrían. En 1985, Mikhail Gorbachev se convierte en líder de la Unión Soviética y emprende la perestroika, que consistió en una serie de reformas. La fase de cambios comenzaba a vivirse lentamente. En junio de 1987, cerca de la puerta de Brandenburgo, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, pedía: «Señor Gorbachev, abra la puerta. Señor Gorbachev, tire el muro». Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Esta petición era el deseo de millones de personas. Finalmente se concretó. El 9 de noviembre de 1989, tras varios meses de protestas, el mundo era testigo de uno de los acontecimientos más relevantes en la historia del siglo XX. En la tarde del 9 de noviembre de 1989, el portavoz de Politburó, Günter Schabowski, anunciaba que la República Democrática Alemana había decidido permitir a sus ciudadanos viajar al oeste. Un periodista italiano preguntó a Schabowski cuándo entraría en vigor el nuevo régimen de viajes. A mi entender, entra en vigor con efecto inmediato ahora mismo, titubeó Schabowski tras consultar los papeles. Horas más tarde, miles de personas se congregaban frente al muro. Confundidos, los guardias fronterizos de la República Democrática Alemana no tuvieron más remedio que ceder el paso a la gente. Alegría desbordante, euforia incontrolable, abrazos, lágrimas, rostros sonrientes
y muchos todavía incrédulos de lo que estaba viviendo. Los vientos de cambio y la libertad eran palpables en ese momento. Los alemanes de ambos lados se reencontraban y se confundían en abrazos. Esa noche del 9 de noviembre, el muro comenzaba a derrumbarse. Picos y martillos fueron utilizados para demoler la muralla que por tanto tiempo les había separado. Se daba así el fin de la división de Alemania con Europa y el mundo. La reunificación de Alemania se inicia 11 meses después en medio de un esperanzador camino. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in. Did you ever think that we could be so close, like brown?